me hizo libre, Él 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 me hizo libre. Tenemos que aprovechar esta bendición de Dios, hermano. El tema de esta tarde es, hermano, camino de Dios. Está en la escritura, en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pueden sentarse. Hay una versión, hermano, que dice: dijo Dios, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro que así es. Firma Jehová de los ejércitos. Gloria a su nombre. Caminos de Dios. Hermanos, fíjense que en esta porción el profeta Isaías nos está dando a nosotros una descripción de quién es Dios, cómo piensa Dios, cómo es el Señor. Y aquí pues claramente el Señor le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo al pueblo de Israel cómo es su manera de pensar, cómo es su camino y cómo es los caminos de ellos. Y el Señor aquí muy claramente le está diciendo a ellos que, hermanos, que son más altos, que Dios es más grande, que son más altos, más que los cielos, que la tierra, dice la versión aquí, en los pensamientos y los caminos. No sé si usted alguna vez ha pensado, nos ponemos a pensar, a veces, hermano, en Dios, cómo es Dios, dónde está Dios, dónde reina el Señor, cuál es su morada. ¿Cómo piensa Dios? No sé si alguna vez hemos meditado en eso. Ahora, yo sé algo muy poderoso, es que Dios, hermano, quiere tener con nosotros, hermano, una comunicación, una relación muy cercana, muy estrecha. Dios quiere, hermano, que nosotros nos comuniquemos con Él. Dios quiere darse a conocer con nosotros. De hecho, esa fue la razón, ese fue el motivo por el cual vino Jesucristo, para podernos a nosotros mostrar verdaderamente quién es Dios. Nunca nosotros pudiéramos haber entendido, y la misma Biblia habla que quién podrá entender y comprender la mente del Señor. Pero ahora, hermano, Jesucristo, sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios, nos ha venido a mostrar a nosotros verdaderamente, hermano, el camino. Cuando Jesucristo le preguntaron quién era Él fue muy claro y habló que solo había una forma de ir a Dios, de hablar con Dios, de comunicarse con Dios, de ser salvo, de tener una relación con el Señor. Él no explicó ninguna religión, no explicó a ningún profeta de los que habían venido, ni habló de nadie más. Él fue muy claro, muy específico, y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, no hay nadie después de mí, yo vengo del Padre, el Padre y yo somos uno solo. Así es que yo les vengo a dar a ustedes una identidad verdaderamente del cielo, de quién es Dios. Ahora, nosotros, hermanos, en esta tierra tenemos que entender que hay camino, hermano, de muerte. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece, hermano, camino de vida, y al final es camino de muerte. Por eso Dios está hablando y está diciendo que Él quiere identificarse con nosotros. Más y así como está el mundo ahorita, lo vengo diciendo, lo vengo repitiendo, cada día el mundo va de mal en peor, vamos en caos, temor sobre la tierra. Dios quiere, hermano, que tengamos confianza en Él. Para eso es necesario caminar, hermano, en sus caminos. Nosotros que estamos aquí hemos caminado en ese camino. El camino, hermano, no es verdaderamente tan fácil. A veces el camino es pedregoso, a veces el camino, hermano, es espinoso, a veces el camino tiene abrogo, a veces el camino, hermano, es muy complicado. Pero es bien importante siempre como persona entender que tenemos que estar en el camino. Porque en el camino, hermano, es que el camino, hermano, lleva a un destino, lleva a una ruta, lleva a determinados lugares. Es necesario estar en el camino. Nosotros, gracias al Señor, gracias a Dios, gracias a Cristo, Dios nos encontró y nos puso en este caminar, hermano. ¿Cuántos están en el camino de Dios aquí en este lugar? Mándame el Señor. Entonces, hermano,
Dios tiene cosas grandes para nosotros. Solo lo vamos a descubrir por medio de la palabra de Dios. Así es. Es necesario que tú escuches la palabra de Dios, que escuches la voz de Dios. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, hermano, esa es la bendición de Dios. La palabra de Dios, el Espíritu, activa nuestra fe, nos hace creer, nos hace confiar en ese Cristo. Estamos seguros que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Entonces, hoy en día, en este camino, por eso yo le digo, cuando Dios, hermano, no tiene que andarlo rogando tanto a nosotros, hermanos, para buscar sus caminos. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos. Si Dios nos ha hablado una palabra, hay que creerla. Dios, hermano, dije, el Señor fue muy claro y Él dijo, cuando Él habló, y yo digo, yo les he venido a revelar el reino de Dios a ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, yo prepararé el lugar para vosotros. O sea, el Señor es muy claro, Él explicó todas las cosas. Pero el problema que hemos tenido desde los días de los antiguos, hermano, hasta el día de hoy, es, hermano, que muy rápido dejamos de creer y de confiar en las palabras de Dios, en las palabras de Cristo. Y ahí en la Biblia hay unos acontecimientos que pasaron de gente que Dios les habló. Yo soy Dios. El Cristo dijo, yo soy el Padre, somos uno solo. Yo vengo desde el Padre. Es verdad, Israel vinieron muchos profetas, pero ahora yo he venido directamente. Mi Padre me ha encomendado a mí ciertas obras que yo tengo que hacer. O sea, yo vengo del trono, yo he hablado con mi Padre. Mi Padre y yo uno solo somos. Todos sabemos la palabra, hermano, que cuando Tomás le dijo, Señor, ¿y cómo podemos saber el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermano, nosotros tenemos esta bendición. Muchas veces contamos tragedias, hermano, porque muchas veces no le creemos a la palabra de Dios. Y aquí en la Biblia yo veo algunas cosas que pasaron, algunos acontecimientos que pasaron, por ejemplo, después de la muerte del Señor Jesucristo, después de la resurrección, que Él habló. Yo siempre digo algo, y es algo que siempre lo voy a decir, hermano, que la palabra de Dios se cumple con respecto a la vida eterna, con respecto a Jesucristo. Fíjense que la Biblia habló desde tiempos antiguos. Cuando el profeta Isaías escribió estos libros, hermanos, 700 años antes de Cristo, ni sé qué se podía que 7 siglos después, el profeta Isaías estaba dando unas palabras como esta al pueblo de Israel con respecto a Cristo, que iba a venir a salvar a su nación. Pero fíjate, hermano, que la gente muy rápido se alejan y se olvidan de las palabras de Dios. Mire, si la Biblia dice que Cristo iba a venir en el Antiguo Testamento, que iba a venir el Mesías, y lo profetizó la palabra, lo profetizó Isaías, todos hablaron de que el Señor venía. ¿Vino el Señor, sí o no? ¿Vino el Señor, sí o no? El Señor vino. Ahora, después de eso, el mismo Jesucristo les habla a los discípulos y dice, mire, yo voy a regresar donde yo he venido. Mi reino no es de este mundo. Es necesario que haga algunas obras aquí, que regrese. Yo voy a morir, me van a matar, yo voy a padecer por causa de mi Padre, por causa de ustedes, pero al tercer día el Padre me va a resucitar de los muertos. Dice la Biblia que Jesucristo resucitó de los muertos, ¿sí o no? Amén. Cuándo del Señor. Jesucristo se fue y dijo, yo no lo dejaré solo, enviaré a ustedes el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, para que esté en vosotros todos los días de vuestra vida. ¿Vino el Espíritu Santo, sí o no? Amén. Ahora, y dice Jesucristo, yo vendré una vez a establecer mi reino con Israel, vendré aquí a la tierra para establecer mi pacto con Israel por 1000 años. ¿Vendrá el Señor o no vendrá? Amén. Viene el Señor. Dele un aplauso a Dios, porque hermano, porque viene, hermano. Si Él dijo que iba a venir, vino la primera vez, que iba a morir, murió, que iba a resucitar, resucitó el tercer día, y que regresaría, hermano, por segunda vez, en su segunda venida, con toda la iglesia. Viene el Señor, porque viene. Entonces había algunos discípulos que lo que estaban contando era historias tristes. Nosotros en la iglesia de Jesucristo, en estos días de caos que está viviendo el mundo, nosotros, hermanos, parece que fuera al contrario. Pero nosotros tenemos que estar en expectativa, en alerta, porque es que, hermano, el fin está cerca y Jesucristo está hablando a la iglesia que la redención está tan cerca de cuando creímos. Las cosas están pasando por casualidad, las cosas están pasando con un propósito, despertar a la iglesia de que Cristo viene a reinar. Pero hay que estar en el camino para entender estas verdades de Dios, hermano. Había unos discípulos ahí en la Biblia que iban contando una historia triste con respecto al Señor. Y mire cómo el Señor Jesucristo les habla a ellos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 28 al 31. Dice que llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iban más lejos. Esto fue después de la resurrección. Después que Cristo resucitó entre los muertos, se les apareció como a 500 y incluso les aparece a los discípulos que iban camino a Emaús.
Ellos iban camino y ellos van contando una historia con respecto a lo que han visto, porque la Biblia había hablado de todas estas cosas. Pero como ellos, hermanos, en ese momento no estaban enterados de lo que había pasado, y es que hay gente muchas veces que no está enterado, hermano, porque la palabra de Dios les ha estado oculta de su corazón. No hay esa revelación, hermano, ese temor de Dios para creer la palabra de Dios. Y hay cosas, hermano, que no las han entendido, que no las han comprendido. Y tal vez estos discípulos eran algunos de ellos, que Jesucristo les había hablado que iba a morir y que iba a padecer por los ancianos, que lo iban a llevar ahí, pero que el Padre lo iba a resucitar. Y aquí Jesús ya está en cuerpo glorificado, todavía no ha ascendido al cielo, pero está en cuerpo glorificado. Y van a dos personajes caminando y van contando esta historia. Dice que hay algo que yo miro en la palabra de Dios, es que siempre cuando nosotros somos llamados de Dios y somos escogidos de Dios, algo, hermano, tiene que hacer para que Dios aparezca en nuestra vida, para explicarnos la palabra o para recordar la palabra. Dios nunca te va a dejar solo. Dios siempre te va a recordar la palabra, ya sea por el pastor, por un hermano, porque es de Dios, por un guía, pero Dios lo va a hacer. Amén, porque aquí en esta palabra yo veo que los discípulos, mire que cuando una gente, hermano, por lo menos entiende algo del propósito de Dios, o la esperanza está allí, por lo menos, hermano, entiende. Mire que ellos, dice que ellos le obligaron a quedar diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y ha inclinado, entró pues a quedarse con ellos. Ya era tarde, quédate, le dijeron ellos. Todavía ellos no sabían quién era el Señor, porque aconteció que cuando entrado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces, hasta ese momento, se dieron cuenta que era el Señor. Venían platicando con él, ay, ¿cómo está la cosa? No, hombre, Jesús, hombre, era un tremendo siervo del Señor, y vino aquí y lo mataron y murió. Una historia triste, porque Jesús, de repente, si le parece, ¿qué pláticas son que tienen entre vosotros? Yo creo que el Señor Jesús siempre se aparece en la vida de mucha gente, hermano. Ahí tal vez tú no lo ves, pero se aparece por medio de un hermano, por medio de la palabra. Dios te dice lo que Él quiere por medio de la palabra. El caso es que Dios siempre se aparece en nuestra vida. Es que no lo tenemos hoy en día físicamente al Señor, pero tenemos un espíritu. Él se aparece en espíritu, hablándonos, hermanos. Él te habla en tu corazón, Él te habla por la palabra, Él te habla en los planes y los propósitos que tiene contigo. Pero va a ver que de la única manera que vas a despertar y de la única manera que vas a entender que es Dios que te habla, es el Dios que te habla por medio de su palabra. Así es. No por sutilezas, hermano, huecas, hermano, ni cosas de religiones, sino por la palabra. La palabra de Dios tiene que arder en tu corazón, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios te conoce. Entonces, como Dios te conoce, Dios quiere tratar con tu vida. Dice la Biblia aquí que tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Es que miren, hermanos, ellos habían participado del pan en el pasado. Y cuando alguien ha participado del pan, hermano, de la palabra de Dios, siempre Dios le va recordando. Por eso es que siempre, hermano, donde quiera que nos movemos, en cualquier lugar donde vamos, siempre nosotros vamos allá siempre, hermano, una persona que en alguna u otra manera estuvo sentado en alguna banca de alguna iglesia o un día conoció a Cristo. Así es. Pero se alejó de la palabra de Dios, no sé por qué perdió esa batalla, pero el caso es que si vamos a la lavandería, si vamos en el trabajo, si vamos a cualquier lado, le hablamos a una persona de Cristo, le decimos, oye, Dios tiene un plan y un propósito contigo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Porque la palabra de Dios ya cayó en tu corazón, y Dios siempre te va a hablar por la palabra. Siempre lo va a hacer por la palabra. Donde quiera que vaya, alguien va a llegar con la palabra, y la palabra va a ser la que se te abran tus ojos. Dice aquí la Biblia que cuando ellos les dio el pan, entonces se le abrieron los ojos. Es que algo despertó en su corazón cuando Él partió el pan, como diciéndole, yo soy aquel Cristo que estuve un día con ustedes en aquella última cena. Antes de morir, cuando yo repartí esa cena y partí el pan y le di a ustedes, yo soy el mismo. Le vengo a dar hoy nuevamente el pan, la palabra, para que ustedes vean. Dice que fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Le reconocieron. Hasta ese momento le reconocieron. Entonces tú te vas a reconocer y te vas a identificar con Dios hasta que tengas un contacto directo con la palabra. Si vienes a la iglesia, puede ser que el Señor te esté hablando y todavía no entiendas que es a ti que te esté hablando el Señor. Amén. Pero cuando tengas el contacto con la palabra, vas a decir, oh, esa palabra es para mí.
Dios tiene un plan para mi vida. Dios quiere cambiar mi vida. Dios quiere transformar mi vida. No solamente venir a la iglesia, pero transformar nuestras vidas del Señor. Amén. Amén. Y se decían uno al otro, hablando, estos dos discípulos, se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba del camino, en el camino y cuando nos abría las escrituras, no ardía nuestro corazón. Hermanos, si vienes a la iglesia y no estás aquí, hermano, solo por venir a pasar el rato, por venir a hacer alguna diligencia, o por venir, hermano, no, aquí estás, hermano, por un propósito más grande. Que el que pensaste que veniste en esta tarde, aquí estás con un plan y con un propósito. Es para que la palabra no siente que nos ardía. Dice aquí, hermano, mientras hablaba en el camino y les abría las escrituras, dice que les ardía el corazón, hermano, de saber de que, porque es la palabra de Dios, cuando Dios nos habla, hermano, tiene que haber un efecto en el corazón del ser humano. Hay gente, hermano, que ha salvado solo por una palabra que Dios le ha dado. Una palabra. Le hablaron a un hombre, hermano, que yo lo miré en una prisión, en un documental que lo miré, que él había llegado a la prisión y había sido uno de los pandilleros más malos de Los Ángeles. Y le habían dado, hermano, como 3 cadenas perpetuas, supuestamente. Y dijo, cuando venga un predicador a predicarme la palabra de Dios, yo lo voy a matar. Y solo una palabra le dio una señora: Cristo te ama. Y solo con esa palabra comenzó a llorar, porque tal vez nunca recibió amor. Tal vez nunca, hermano, muchas veces hay gente que muchas veces nunca ha conocido la palabra de lo que es amor, o paz, o tranquilidad. Que solo Cristo, hermano, cuando Él viene a nuestro corazón, nos puede, hermano, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así es. Por el Señor, amén. Y ellos venían ahí, volvieron a Jerusalén y hallaron a los que estaban reunidos, a los que estaban con ellos, y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. Y se le apareció a Simón. Mire que no fue lo mismo ellos que Pedro. Pedro inmediatamente, que Pedro fue, hermano, bien metido. Y la gente metida que se rebusca, pero que se rebusca. ¿Cuánto valaba el nombre del Señor? Y este Pedro era este Pedro siempre estaba encima. Por eso es que Dios le dio a Pedro muchos privilegios. Número 1, privilegio de dar a conocer, hermano, aquellas mujeres que fueron a ver la tumba del Señor cuando había resucitado. Trajeron la noticia acá a Pedro: Pedro, el Señor ha resucitado. Siempre, hermano, vamos a recibir las cosas buenas de parte de nuestro Dios, noticias buenas, porque hoy el evangelio, hermano, son buenas nuevas. El mundo hoy en día está no solo noticias malas, el evangelio son buenas nuevas. ¿Está conmigo? Y muchas veces la gente, hermano, mire, muchas veces, hermano, la gente que mira televisión, que las noticias se espantan, hermano, y están ahí asustados, atemorizados, porque es que no leen la Biblia, no leen la palabra de Dios, que el evangelio son buenas nuevas. Así es. Son buenas nuevas, hermano. Entonces ellos, dice la Biblia aquí, que ellos, bueno, llegaron allá tarde con una noticia, pero ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido. ¿Cuándo fue que reconocieron? ¿Al partir qué? El pan, con el nombre del Señor. Yo le tengo a usted en esta tarde noticias a usted en esta hora: que el mundo de hoy, hermano, está en tinieblas, pero que Cristo, hermano, es la luz. ¿Cuántos años Cristo es la luz en este lugar? Cristo es la luz, hermano, de Dios. Gloria a Dios que nos ha revelado a nosotros la palabra. Gloria a Dios a nosotros que nos ha, hermano, revelado la palabra. Gloria a Dios, hermano, que si alguien, hermano, no quiere, Dios tiene que escoger a otro. Amén. Sí, amén. Hermano, Dios anda buscando, hermano, Dios tiene planes y propósitos. Pero Dios, hermano, sabe que Dios provocó hermano, a hacerlo a Israel. ¿Por qué? Porque Israel en el Antiguo Testamento es el pueblo de Dios. La Biblia lo dice muy claramente. Toda la Biblia habla que Israel es la niña de los ojos de Dios. Amén. Y Dios ama tanto a Israel. Pero Israel, hermano, con su mente cerrada, que no entiende que Dios lo ama, no entiende que... Entonces dije yo: me voy a buscar ahora una iglesia a través de Cristo. Me voy a buscar una iglesia que me ame. Y hoy en día, hermano, Dios está usando, hermano, muchos predicadores alrededor del mundo predicando, amén, a Jesucristo. Así es. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice muy claramente que a los suyos vino y los suyos, hermano, no le recibieron. Por nosotros, lo que hemos querido su nombre, nos da la libertad de ser llamados hijos de Dios. ¿De quién es hijo usted? De Dios. Amén. Y ya va a ver qué misterio que hay aquí en esta palabra. Dice Lucas 28, 31, aquí:
Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos. Pero los dos discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Mire, hermano, ellos como querían, en cierta manera ellos como que querían, como que sentían algo, como que había una revelación. No te vayas. Porque Jesús, hermano, cuando Jesús, hermano, llega, hermano, a cierto lugar o llega a tu corazón, como que hay una paz, hay una alegría. ¿No te das cuenta que a veces vienes a la casa de Dios y sientes: oh, me sentí bien ese día, voy a regresar a las cosas del Señor, hoy sí voy a meter con todo? ¿No te das cuenta que cada vez que queremos cambiar nuestra vida, cuando venimos a la casa de Dios, eso me pasó a mí, hombre? Eso me pasó a mí, hombre. Si cuando yo, mire, cuando yo vivía, mire, a mí de Honduras, me mandaban, cuando yo estaba en Luisiana, a mí me mandaban, hermano, unos cassettes de los voceros de Cristo. Me mandaban de Honduras, escucha, David, unos cassettes de los voceros de Cristo. ¿Sabe qué lo podíamos hacer con el cassette de los voceros de Cristo? Con mi amigo que ya lo mataron, bueno, fui a Honduras la última vez, a la primera cruzada que fui, lo acababan de matar a mi amigo, como tenía como una 2 semanas que lo habían matado en Honduras. Había estado aquí en Estados Unidos como 20 años, llegó a Honduras, tuvo como 2 semanas y lo mataron allá. ¿Y sabe qué hacíamos nosotros con esos cassettes? Los poníamos, hermano, a tomar, hermano, y a llorar, hermano, con aquellos cassettes de los voceros de Cristo. Imagínense, hermano. Lo que te quiero contar es que iba a la iglesia. Yo me recuerdo que yo iba a una iglesia en San Pedro Sula. Yo iba a una iglesia y yo me arrodillaba. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, hasta que nosotros no entendemos el propósito, que tenemos que tomar una decisión firme con Dios, nuestra vida, hermano, no va a cambiar. Podemos venir a la iglesia, a un culto que nos invita, podemos venir una vez, 2 veces, 1 semana, puede venir varias veces, pero si usted no hace un voto con Jesucristo, así, hermano, verdaderamente te quiero servir, es un compromiso, hermano, que hacemos con el Señor de servirle. Amén. ¿Está conmigo? Entonces yo iba y ¿qué pasaba yo? Cuando el predicador predicaba, yo sentía algo bonito, yo quería ser diferente, yo quería cambiar, pero había una cadena, había una atadura, había, hermanos, cosas, hermanos, del pasado, del mundo, que no me dejaban, me tenían atado, no me dejaban. Entonces yo lo pasaba adelante, yo mismo me arrodillaba ahí, llegaba el predicador y me decía: ¿usted quiere reconocer como el Señor? Y me miraba las lágrimas. Y yo decía: no, todavía no es el tiempo. Y Dios me decía: y es el tiempo. Me tuvieron que pegar un montón de sacudidas, hermano, para que Dios me pudiera entender el propósito y el plan que Dios tenía conmigo. Tuve que pasar por un proceso más grande, porque Dios ya me estaba llamando y ya tiempo. Yo no entendía. Si yo les cuento que yo iba a la iglesia y estaban mis amigos tomando, yo iba con la Biblia, hermano, y yo iba con la Biblia así bajo el brazo, así, mírame. ¿Por qué iba con la Biblia bajo el brazo? Porque tenía pena que me miraran mis amigos que iban a la iglesia y que después iban a regresar, hermano, y se iban a reír de mí, se iban a burlar de mí. Pero cuando nosotros estamos, hermano, le acercamos a Cristo con nuestro corazón, hermano, ya no nos importa, somos cristianos, le pedimos al Señor y en todos lados decimos: yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios en este lugar? No da pena, hermano, porque servimos a un Cristo poderoso. Le servimos a un Cristo poderoso. Es mucha honra. Tú tienes que decir donde quiera que tú vayas al trabajo: yo soy cristiano, le sirvo al Señor. No importa que te acusen ahí, que digan que son más o menos. No. Hermano, el mundo no tiene por qué juzgarte. Hay gente que a veces, hermano, quieren cambiar su vida. ¿Y saben cuál es la palabra clave que tiene? La palabra clave que tiene: no me juzgue. No me juzgue. Que solo Dios juzga. Oh, bueno, si Dios te juzga, tiene que tener mucho cuidado. Si Dios juzga, tiene que tener mucho cuidado, porque la iglesia de Jesucristo, hermano, es salva. Amén. Por la gracia y por la misericordia de Dios. Así es. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Entonces aquí vemos en esta porción que cuando estaban a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y le dio a ellos. Entonces los 2 discípulos pudieron reconocerlo y Jesús desapareció. Miren lo que dice la palabra del Señor en en esta versión. Los 12 se dijeron: no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones. Diga esta versión: como que un fuego ardía en nuestros corazones. Ese fuego tiene que arder, hermano, en nosotros, hermano, con la palabra de Dios. Amén, iglesia. Ese fuego tiene que arder con nosotros con la palabra de Dios. Con el nombre del Señor. Aún una vez a mí me predicaba alguien la palabra de Dios. Mira, hermano, por eso uno como cristiano hay que darle de Dios. Para cuando uno hable la palabra de Dios, la gente, hermano, reciba algo que tú tienes. Amén. Porque Jesucristo llegó a ese lugar, hermano, y desde que llegó Jesucristo, ellos dijeron: sentimos que algo, aquí hay algo que me arde en mi corazón. Aquí está Dios, aquí está Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos esa responsabilidad que como Cristo, estar lleno, hermano, de la presencia de Dios para hacer de bendición.
Yo me recuerdo, hermano, que había gente que me hablaba a mí cuando yo estaba tomado. Y ver que hablarle a un borracho, hermano, es una locura, hermano. Pero a mí me hablaba gente y sabe que yo lloraba. Y me decía, David, tú vas a ser un predicador un día. Me profetizaba ese muchacho, ¿ve? Pero yo, hermano, fíjese que aún así yo recibía la palabra de Dios. Porque hay gente, hermano, que ni aún así recibe la palabra de Dios. Sí, amén. Y aún así ellos, hermano, completamente se niegan. Yo creo que cuando la palabra de Dios se predica en una persona, y hermano, y Dios tiene un plan, y de cierta manera, esa cosa tiene que ser un poco recíproca a su corazón, hermano, porque el corazón, hermano, es el terreno donde cae la palabra de Dios. El terreno ahí tiene que producir, tiene que decir, bueno, yo quiero cambiar, yo quiero hacer votos con Dios, quiero servir al Señor, quiero hacer esto. Y dice la Biblia que en ese momento rezaron en Jerusalén, y allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto a los otros miembros del grupo. Los que estaban allí le dijeron a Jesús, resultó, y se le apareció a Pedro, al apóstol Pedro. Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. A lo suyo, ¿qué significa? A su propiedad, a lo que es de él. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahora, como no le recibieron, dice Dios, mas a todos aquellos que recibieron, a los que creen en su nombre, note bien que Jesucristo siempre se glorificó con gente, hermano, extranjera en el pueblo de Israel, que creían en la palabra del Señor. Así, amén. El Señor, hermano, siempre se glorificó. Oh, no hay tanta fe como que se vaya como tú quieras, que sea hecho como tú digas. Aquella mujer que va ahí, que si los venís, aquella mujer cananea, Señor, mira, mi hija me estaba por un demonio, ¿qué hago? Y le cree en la palabra. No, le dice, yo he venido por las ovejas de la casa de Israel, no he venido a dar el pan de los hijos a los perrillos. Sí, Señor, pero algunos perrillos comen de la mesa que cae en flamo. Entonces toca el corazón de Dios, porque cuando nosotros, hermanos, le creemos a Cristo, hermanos, y los humillamos, hermanos, tocamos el corazón de Dios, hermanos. Amén. Cuando nosotros lo humillamos y queremos cambiar, es verdad, Señor, yo quiero cambiar, quiero ser un hijo diferente, quiero ser una hija diferente, quiero ser un marido diferente, que trate bien a mi esposa. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Quiero ser una mujer diferente también. Entonces, cuando nosotros, hermanos, hablamos en este contexto y hablamos en estas cosas así, hermanos, Dios, hermano, tiene que poner gracia, hermano. Tiene que haber una gracia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en este lugar? Ahora, dice aquí, dice que les dio potestad de ser hijo de Dios. ¿Qué potestad? Un poder. Un poder. Mire, ahorita mismo los padres que están preocupados, hermano, que los deportes, hermano, ya están firmando poderes, algunas familias, por si no saben qué pasar con sus vidas. ¿Usted cree, hermano, que esto que está pasando, dividir familias, tal vez usted está tranquilo aquí, usted lo ve, pero si usted estuviera metido en una situación como lo que está pasando ellos, también, hermano, usted entendería. Lo triste, hermano, es que mucha gente no reconoce, hermano, muchas veces que Dios, hermano, se encargará, porque Dios, hermano, se encarga de cuidar a los suyos, hermano. Eso sí les voy a decir. Note bien que el pueblo de Israel, hermano, era un pueblo que siempre fue guardado por Dios. ¿Cuántas plagas hubieron en Israel cuando el faraón egipcio? ¿Cuántas plagas hubieron? Y siempre, hermano, Dios guardaba al pueblo de Israel, hermano. Plagas allá en un lado, hermano, granizos en otro lado. Y el pueblo de Israel, hermano, tranquilo, Dios, hermano, siempre guarda, hermano, a su pueblo. ¿Pero por qué? Porque su pueblo, hermano, entiende cuál es el camino. Su pueblo entiende que no tenemos nosotros, hermanos, otro camino, otra salida. Nosotros creemos en Jesucristo. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Creemos que Dios lo envió, creemos que Él murió, creemos que Él resucitó, creemos que Él nos perdona, que Él nos pone en contacto con el Padre Celestial. Nosotros creemos, hermano, en que Jesucristo murió. Eso lo tenemos dentro. Y como predicaba el día de ayer, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Amén. Nada ni nadie, hermano. Entonces aquí dice que les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Fue un poder, una potestad. Es que antes no entiende. Si la gente comprendiera muchas veces en la Biblia lo que significa el pueblo gentil, el pueblo que no podía entrar en los días antiguos, ni siquiera podían entrar, hermano, al lugar donde el pueblo de Israel tenía, hermano, su sacrificio. Para la gente que no sabe, el pueblo gentil en el Antiguo Testamento no se le permitía, hermano, llevar ofrendas al Señor. Esto no era para todo. Solo era para el pueblo de Israel. Solo las 12 tribus de Israel tenían responsabilidad de llevar ofrenda al Señor, hermano. A ellos se les permitía sacrificio. La otra gente gentil no. Es más, la Biblia dice que no tenían entrada ni al lugar, hermano, ni al lugar de ir los sacrificios, nada. Estaban en un lugar llamado los atrios. Los atrios quedaban afuera, hermano.
allá afuera. Eso quedaba allá afuera, no se podían acercar. Israel, hermano, estaba cercado, sus tribus estaban cercadas, hermano, y nadie podía entrar. Nadie podía entrar. Pero el pueblo, hermano, gentil, después de que Cristo murió, ahora Dios dio entrada y ahora Dios dio la potestad. Ustedes son esos hijos de Dios. Nosotros ahora Dios los dio la potestad por Cristo, ser engendrados, hechos hijos de Dios, hermano. Cuando nosotros no teníamos a Dios, hermano, no podíamos participar con beneficios, pero Dios le plació hacerlos partícipes a nosotros, herederos, coherederos, hermano, del reino de Dios. Tenemos esa bendición nosotros, hermano. Dice Pedro que antes no éramos ni pueblo. Y cuando la Biblia habla dice que no éramos ni pueblo, pero ahora Pedro dice, ustedes ahora son real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, para que ustedes la virtud de aquel que lo llamó de las tinieblas a luz admirable, sea el Dios que dimos nosotros. Y no está bien lo que habla Juan aquí. Juan dice, no son engendrados de carne, de sangre ni de voluntad de carne. En otras palabras, ese hombrecito, esa mujercita, este joven, o lo estamos aquí, que lo formó papá y mamá, no está hablando la Biblia de esta formación. No son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de sangre. Y sabemos nosotros eso como nacemos nosotros, ¿no? Con papá y mamá. Un día se vieron papá y mamá, se enamoraron y ahí decimos estas bellezas. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios? Que no sé por qué, no sé, hermano, porque en el mundo hay gente, hermano, es fea. Todos tenemos que ser bonitos, hermano. Somos creación de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? A veces hay gente, hermano, bonita en su manera de hablar. Hay gente fea que habla bonito. Ay, qué lindo lo que digo, dice, y qué bonito y feo, pero lo que habla, hermano, es otra cosa. Y hay gente bonita que habla feo, hermano. En nombre del Señor. Como dijo uno por ahí, prefiero digo, un gordo alegre, digo, que un flaco triste. Cuando me Señor, no son generados de carne, sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así, hermano, así venimos nosotros. Denle ese aplauso al Rey de la Gloria en esta hora, en el nombre del Señor. Qué bonita la palabra de Dios, hermano. ¿Qué hago para conocer el camino? También usted dice en esta hora. ¿Qué hago yo para conocer el camino? Porque hay muchas personas a veces que no hemos entendido cuál es el camino. No hemos comprendido muchas veces nosotros cuál es el camino, qué es lo que vamos a hacer nosotros. Jesús hablaba muchas cosas. Cuando tú eres reconocido por el Dios, es porque Dios te escogió. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí Dios lo escogió? Dice la palabra del Señor en Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Halló a Felipe y le dijo, sígueme. Usted sabe que Jesús predicaba el reino de Dios, él hablaba la palabra del reino de Dios. Y siempre yo, cuando veo esta historia de Felipe y Natanael, a mí me toca mi corazón. Porque Dios, cuando Dios a nosotros nos ha escogido, Dios a nosotros ya nos ha visto. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió a nosotros para salvación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y tenemos que darle gloria a Dios por eso. La mayoría de mis amigos que yo tenía en el mundo, la mayoría ya están muertos. Pero yo estoy aquí predicando la palabra del Señor. Porque Dios tiene un plan y un propósito. Cuando Dios nos ha visto, cuando Dios nos... Mire, hermanos, si en el mundo yo pasé por situaciones que yo no estuviera aquí para contarlo, hombre. No estuviera aquí para contarlo. En el mundo yo pasé unas situaciones muy difíciles, muy duras, que no estuviera aquí. Una vez, mire, yo casi nunca hablo aquí de mi vida. Aquí yo realmente hablo más la palabra de Dios. Ahí nunca cuento experiencias que he tenido. Pero una vez en Pedro Sula, 50 pandilleros me andaban buscando para matarme. Pero Dios, hermano, me guardó. Dios nos ha guardado. Dios nos ha cuidado. Dios aún, hermano, cuando andábamos allá, Dios tenía un plan, tenía un propósito. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en este lugar? Amén. Y así dice la Biblia que una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Yo me recuerdo cuando mi papá oraba por nosotros, que nosotros dábamos como mundanos y todo. Mi papá oraba, mi papá decía, le reclamaba al Señor sus hijos. Y hoy en día, hermanos, todos, casi la mayoría de nosotros somos cristianos para la gloria del Señor. Le servimos a Cristo, le servimos a Dios, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque había, hermano, algo que había pasado. Y aquí, hermano, en esta porción, Jesús andaba, dice que fue a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Eso es lo bonito cuando hay alguien, hermano, que entiende la voz de Dios,
que sabe que Dios lo está llamando, que sabe que Dios tiene un plan y un propósito, hermano, esa persona va a llevar la palabra. La gente, casi la gente que le ha servido a Dios, que ha sido gente que ha sido golpeada por la vida, gente que le ha ido mal, gente que ha sido hasta malquerida en el mundo, y que ahora el amor de Dios está sobre tu vida. Esa gente, cuando se convierten a Dios, hermano, son gente agradecida con el Señor, hermano. Al que mucho se le perdona, hermano, agradece, hermano. Más, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y por eso es que la Biblia habla que lo más vil y lo más despreciado del mundo escoge Dios para avergonzar a los fuertes o a los sabios. Porque Dios, hermano, aquí se glorifica. Diga Dios, si yo escojo a alguien que nadie daba nada por él, le pongo mi palabra, le doy mi palabra, lo limpio, lo hago un predicador, a él le van a creer. Pero si vienen a este que no quiere nada, que cree que es perfecto, no, yo no ocupo eso. Por eso es que si usted ve a Jesucristo llamando discípulos, llamó gente, hermano, imperfecta. ¿Para qué? Para hacer los hermanos expertos, hermano. Amén. Usted ve a Jesucristo, llama a un Pedro miedoso, llama al otro por acá, llama aquí. Hermano, mire, todos fueron así. Pero en el transcurso, hermano, que tuvieron con el Señor, aprendieron la lección, hermano. Y cuando el Señor se fue, y recibieron el Espíritu Santo, esta gente, hermano, murieron por el Señor, todos ellos. Miren la historia de los discípulos, que todos ellos murieron de alguna manera. Y aquí, hermano, Felipe lo halló Jesús y le dio una palabra: sígame. Este fue como a Leví Mateo. Yo le digo, sígueme. Y dice que Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael. O sea, Felipe fue, y cuando pasó aquello, Felipe fue y halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley. Hemos encontrado. ¿Sabes que la Biblia habla de Jesucristo? Toda la Biblia, el tema de la Biblia es Jesucristo. Amén. Ese es el tema de la Biblia, Jesucristo. La Biblia habla de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. En todos los libros la Biblia habla de Jesucristo, en alguna manera. Y saben que cuando Felipe, Jesús le habló y le dijo, y tuvo aquel encuentro con Cristo, que le dijo, sígueme, lo siguió. Y cuando lo halló, algo despertó en la vida de Felipe. Y inmediatamente se fue y halló a Natanael. Le dijo, hemos hallado a aquel que escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿A quién le digo? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Lo hemos encontrado. Entonces viene Natanael y le da esta respuesta: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret tenía mala fama. Tenía mala fama Nazaret. Por eso le digo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cuántas veces a veces la gente dice, ese no cambia, que de ahí va a salir algo bueno? De eso, nah, yo no creo verdaderamente que esa persona, sí, esa persona. A mí hay gente que cuando me mira predicando en el internet, que me mira predicando en los videos de YouTube, cuando me miran, hay gente que me conocieron, que cuando dice, yo te veo, yo no lo puedo creer. Porque si algunos de los que están aquí nos hubieran conocido las joditas que éramos nosotros, le dijeran que hermano, gloria a Dios como Dios, hermano, es. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero Dios, hermano, es bueno. Entonces le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le digo, Felipe, ven y ve. O sea, en otras palabras, ven y convéncete por tú mismo. Porque el evangelio, hermano, cuando uno lo presenta a la gente, uno le habla a la gente, bueno, si tú quieres creer de lo que estoy hablando, ven y ve, ven y tú vas a ver pruebas para que tú veas quién es Dios. Amén, hermano. Entonces dice la palabra del Señor que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Santo el nombre del Señor. Si eres un escogido de Dios, una escogida de Dios, Dios siempre te va a andar hablando por la palabra. Dios siempre te va a andar hablando de la palabra. Dios siempre te va a traer de una u otra manera, pero que te trae el Señor. Porque Dios te conoce. Miren, cuando lo vio Jesucristo, de lo que lo vio, Jesucristo le dijo, cuando lo vio a Natanael, dice que lo dijo, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. No se le perdió. Y le dijo a Natanael, Señor, ¿de dónde me conoce? ¿Qué me conoces a mí? ¿Qué me has visto? Respondiendo Jesús le dijo, antes le dijo que Felipe le dijo te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Porque yo no he estado viendo. Porque yo no he estado viendo. Amén. Hay gente que a veces, hermano, se han querido alejar de Dios. Mire, por eso yo digo una cosa, el que es llamado de Dios no se retira de las cosas de Dios. Lo que planta a Dios, hermano, no se va, hermano. Puede ser que se desmotive por ahí y que diga ya no quiero seguir ni nada, pero verdaderamente que las experiencias lo van a llevar por un camino donde no le queda otra aceptar que lo que necesita es a Dios en su vida. Con el nombre del Señor.
Entonces cuando lo vio le digo, desde antes le digo que te llamara aquel, le digo, yo ya te había mirado, le digo, ya le digo, papá, ya de una higuera te había mirado yo, le digo, porque hay predicadores que creen que cuando la gente salva, porque mi mensaje que yo prediqué, es eso. No, hombre, no es por el mensaje del predicador, es porque Dios le tocó su corazón. Amén. Hay predicadores que dicen, si yo predico, cuando predico se convierte en tus almas. Pero no es eso. Es Dios que ya lo ha llamado antes, Dios que ya lo vi. Imagínate a él que diga, sí, yo me lo gané, yo fui. No, si él llegó tarde, ya Jesucristo ya le digo, Jesús le digo, ya te había visto yo, antes que te llamara, ya te había visto yo. Amén. ¿Estás conmigo? Aquí nadie se gana a nadie. Aquí que te gana Dios, es Dios que te gana tu corazón. Amén, amén. Que te conquista desde adentro el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? No, antes le digo, ya te había mirado allá, que estaba abajo de que respondió Natanael y le digo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya. Reconoció, hermano. Juan 1:50, respondiendo que tú le digo, porque te dije te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores que estas verás. Porque te dije te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores que esta verás. En otras palabras, para que les voy a aprovechar cosas que ustedes van a ver que no las han visto todavía. Y le digo, siempre te digo, que donde de aquí en adelante veréis en el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey de la Gloria en esta tarde maravillosa del Señor. Gloria a Jesucristo, hablando del Señor. El camino, estoy predicando en el tema, amén, el camino de Dios, el que es bueno estar en el camino uno. Que es bueno estar en el camino de Dios. Nosotros, hermanos, que estamos en el camino de Dios, tenemos la bendición, hermanos, de ser partícipes de las cosas del Señor. Hay algo que la gente del mundo, hermano, la gente siempre se dan algo, hermano, y es un error muy grande. Yo se lo voy a decir con todo respeto a la gente que nos ven a través del internet o a ustedes que están aquí, que hay una manera de hablar de la gente, hermano, que lo tienen, hermano, muy mal dicho. La gente, hermano, siempre todo el mundo dice, no, Dios nos ama, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos, siempre la gente, hermano. Yo les voy a decir una cosa, hay hijos, hermanos, originales, hermano, y hay hijos, hermanos, ilegítimos, hay hijos, hermanos, bastardos. ¿Sabe, hermano, que el bastardo en la Biblia es aquel hijo que nace, hermano, fuera del matrimonio? Amén. Hablando en este contexto del nacimiento físico. Y sabe, hermano, que el hijo original o el reconocido es el hijo legítimo que sale, hermano, en el matrimonio. ¿Sabe por qué hasta las leyes, hermano, respetan cuando hay un casamiento, el esposo y la esposa que están casados, que están unidos, hermano, en tanto matrimonio? ¿Sabe que ahí no puede decir uno, esto es mío, porque ahí, hermano, las cosas tienen que ser de los dos? Porque hay un parte igual, entonces, aunque usted diga, esto es mío, si se va la ley, no, señor, usted tiene esta parte suya y esta parte, mitad y mitad. ¿Está aquí? ¿Está conmigo en esta hora? ¿Por qué? Porque ya hay una unión, porque ya hay un compromiso. Amén. Yo creo que nosotros hasta como cristianos, hermano, tenemos que tener, hermano, una sola cuenta, hermano. Vaya poniendo de cuenta en darle esa clave a sus mujeres. Aleluya. Aleluya. Sí, hermano, porque a veces, hermano, el hombre tiene una cuenta y la mujer no se da cuenta. Y ocupa aquí y tiene que pedirle el permiso para ella. Para mí, hermano, si mi esposa tiene, yo tengo. Y si yo tiene, ella tiene. Somos lo mismo, una sola carne. Conozco un inútil que la mujer lo dejó por, hermano, por irresponsable. Sí, hermano. No es responsable. Mire, le decía ella, vamos a pagar la renta. Y yo tenía, hermano, tú pones tanto y yo pongo tanto. Y entonces la mujer se cansó, hermano. La mujer dijo, no, tú no sirves para nada. Sí, de verdad, hermano. Mire, cuando no sé por qué ella me lleva por este lado. Yo ahí me dejo ir a veces como el Señor a veces me lleva, porque a veces yo hablo algunas cosas que tiene que llevar a uno por ahí, porque tal vez diga Dios, bueno, ahí Dios sabe que siempre hay alguien ahí que le va a tocar ese punto. ¿Están conmigo aquí en esta hora? Hay algunos que no dicen amén. Entonces, hermano, pasa eso. Cuando ya hay una, cuando ya hay una responsabilidad, cuando ya hay algo, hermano, verdaderamente que somos uno en Cristo, entonces ya eso es bien importante. Pero como le digo, hay que estar siempre en el camino. Diga conmigo, en el camino.
En el camino hay bendiciones de Dios. En el camino hay bendiciones de Dios, hermano. Entonces la gente dice la gente a veces, no se preocupe que todos, sí, es verdad. Como creación, hermano, todo el mundo es hijo de Dios porque tienen el Espíritu de Dios, todo el mundo. Ahora, como hijos, hermano, como hijos, hermano, ya reconocidos de Dios, hermano, somos los que hemos venido a Cristo. Eso es en todo el mundo, es en la Biblia. La palabra de Dios no miente. Amén. Si alguien dice yo soy un hijo de Dios en esta nueva creación, en esta nueva naturaleza, en este nuevo mover de Dios, en esta nueva dispensación, en este nuevo pacto de vida eterna, en esta nueva vida, si alguien dice yo soy un hijo de Dios, entonces, hermano, tiene que recibir a Cristo en su corazón, entregar su voluntad al Señor. Ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Amén. En otras palabras, tiene que nacer de Cristo. Que mucha gente a veces no entiende, hermano, que hay un Adán caído. Y muchos viven bajo el Adán caído. Y en el Adán caído tenemos, hermano, muerte. Pero que Adán, hermano, la paga del pecado es muerte. Y Adán desobedeció y Adán murió. Pero Cristo, hermano, resucitó. Y juntamente con él, a nosotros también nos resucita para que tengamos vida eterna. Así es. Amén. Entonces hay que andar en el camino. Hay que estar en el camino. Usted le pregunta así, hermano, sí, pero ¿le están obedeciendo al Señor? No se dan cuenta. Pero a ellos no les importa nada en la obra de Dios. No les interesa cómo camina la obra de Dios. Ellos viven solo para ellos mismos, hermano. Sí, la iglesia, hermano, tiene sus gastos, que es lo que y no son partícipes, hermano, de nada. Y uno para poder ser parte del cuerpo, no ve que dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Amén. Y que dice que y vosotros somos los pámpanos. Nosotros somos los pámpanos, hermano, que estamos injertados, hermano, en el cuerpo. Los que están aquí son pámpanos. Ay, Señor, mira, Padre, hay unos dos pámpanos aquí, Jehová. Hombre, Señor, somos pámpanos, hermano, del Señor. Entonces, hay veces que nosotros, hermanos, no heredamos las bendiciones de Dios porque necesitamos que una venda de los ojos nos sea quitada. Así es. Y hasta que Jesucristo nos pase por ese lugar,